Amanda II tenía solo 34 años en 2011. Ella estaba en casa la tarde del 11 de mayo de 2011, junto a sus 2 hijos y un amigo, cuando de repente, alguien empuñando un cuchillo se desató sobre la familia, luego huyó de la escena del crimen. Solo minutos después, la casa se incendió, destruyendo casi todas las pruebas que había dejado este criminal insensible. Para cuando los detectives e investigadores llegaron a la escena del crimen, el humo se había asentado, pero el verdadero misterio apenas había comenzado. ¿Quién sería capaz de hacerle eso a una familia inocente? La policía pronto descubriría que la verdad era mucho más extraña que la ficción, y solo les tomó alrededor de 3 meses llegar al fondo de este despiadado crimen después de que un sospechoso hiciera una confesión impactante. Amanda II nació en Muskogee, Oklahoma, en agosto de 1976. Muskogee se ubica cerca de Tulsa, Oklahoma, y tiene una población de aproximadamente 36,000 habitantes, según datos de 2020. Muskogee es una ciudad ordinaria llena de gente común tratando de hacer lo mejor en la vida, y Amanda encajaba perfectamente en esa descripción. Amanda se mudó y decidió establecerse en Texarkana, Texas, una ciudad fronteriza con Arkansas. Amanda se mudó a 853 personas, un pequeño suburbio de Texarkana, con una población de alrededor de 853 personas. No sabemos demasiado sobre la vida personal de Amanda, pero sabemos que debe haberse casado en algún momento, ya que su apellido de soltera se registra como Pruitt en lugar de Doss. Amanda dio a luz a su primera hija, Guinevere, en agosto de 1999. Gwen era una niña maravillosa que asistía a la escuela secundaria Redwater mientras crecía. Era una miembro activa de las Girl Scouts y en general una gran niña. Gwen fue recordada por ser una niña desinteresada que siempre se preocupaba por los demás. A los 9 años decidió donar todo su dinero de cumpleaños y Navidad, incluyendo sus regalos, a un orfanato local. Cada mes durante el resto de ese año, Gwen y Amanda trabajaban juntas para hornear pasteles y llevar regalos y helado a todos los niños que celebraban cumpleaños cada mes. Solo 4 años después del nacimiento de Gwen, Amanda dio a luz a su segundo hijo, un niño llamado Texas. Texas nació en mayo de 2003, y al igual que su hermana, se le recordaba por ser un niño pequeño excepcionalmente bueno. Siguiendo los pasos de su hermana, Texas decidió unirse a los Boy Scouts e incluso asistió al distrito escolar de Redwater también. Amanda y sus 2 hijos eran conocidos por ser una familia feliz, y parece que todos se llevaban bien. Pero ninguna cantidad de felicidad podría salvar a la familia de la inminente tragedia que estaba a punto de golpear, una que destruiría su noción de seguridad y dejaría nada más que cenizas y escombros. Era el 11 de mayo de 2011. Amanda, Gwen y Texas se habían instalado en su casa para la noche, siguiendo sus rutinas nocturnas habituales de cenar, ducharse, ver televisión y finalmente prepararse para ir a la cama. Pero la serie de eventos de esta noche sería muy diferente. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Según el Texarkana Gazette, los niños ya habían sido acostados, pero parece que Amanda seguía despierta. A las 3:00 am se oyó un golpe en la puerta principal de la casa. Amanda fue a la puerta para ver quién era y se encontró con 17 años. Rachel era una vieja amiga de la familia que solía venir a menudo a cuidar a los 2 niños, y Amanda la recibió en su casa con los brazos abiertos, como lo había hecho muchas veces antes. Para los niños 2, Rachel era como una hermana mayor. Pero desafortunadamente para la familia, esta visita sería muy diferente a las muchas otras veces que Rachel había pasado por allí. Con el tiempo, Rachel y Amanda se hicieron amigas de la mujer que nunca ha sido identificada públicamente. Se la ha mencionado como la mujer, así que supongo que la policía la mantuvo anónima por alguna razón. Para el bien de la historia, nos referiremos a ella como Tanya, solo para hacer las cosas más fáciles de entender. No está claro qué relación tenía Tanya con Rachel, pero se sabe que Tanya era una adulta, mientras que Rachel apenas tenía 17 años. Tanya se había mudado a otro estado unos 5 o 6 meses antes de esto, pero mantenía contacto con Rachel todo el tiempo. Según informes, Tanya había vivido anteriormente a pocas casas de distancia de Rachel y la familia II, en el mismo vecindario.
Se sabía que Tanya, Rachel y Amanda II eran todas amigas cercanas, o al menos vecinas cercanas. A menudo pasaban tiempo juntas en la casa de Amanda II, compartiendo bebidas e historias y siendo generalmente amigables entre sí. Pero pronto, la oscuridad comenzó a infiltrarse. La mayoría veía a Rachel como una adolescente típica. Pero a medida que crecía, comenzó a mostrar signos de ser un poco inusual, por así decirlo. Digo esto porque, según Rachel, ella creía que Tanya quería terminar con la vida de Amanda. Pero Tanya afirma que nunca sugirió algo de ese tipo, ni tenía malas intenciones hacia Amanda. Las dos congeniaban y gozaban de su mutua compañía. Pero para Rachel, el mensaje fue claro y contundente. Retrocediendo a la noche del 11 de mayo, Rachel llegó a casa de Amanda cerca de las 3 de la mañana. Después de que Amanda le invitó a pasar, se sentaron y charlaron de varias cosas. A pesar de que Amanda era mucho mayor que Rachel, eran grandes amigas y a menudo se confiaban mutuamente. Pero este encuentro en particular sería diferente a todo lo que Amanda podría haber esperado. Después de hablar un rato, Rachel se levantó y se dirigió hacia la puerta, sugiriendo a Amanda que estaba lista para irse. Pero no bien llegó a la puerta, Rachel agarró un cuchillo que había estado escondiendo en la cintura de sus pantalones, se dio la vuelta y corrió hacia Amanda. Terminó con la vida de Amanda en cuestión de segundos, pero en algún momento durante la pelea, Gwen y Texas se despertaron. Para ser completamente franco contigo, los detalles de cómo se desarrollaron las cosas a partir de este punto no están muy claros, pero parece que Gwen sabía que algo iba mal y huyó por miedo. Sin embargo, en lugar de llamar a la policía, Gwen agarró un teléfono y llamó a sus abuelos. La llamada fue increíblemente confusa para sus abuelos, ya que parece que Gwen no dijo nada que pudiera entenderse. Todo lo que sus abuelos escucharon fueron gritos y alaridos en el fondo de la llamada, seguidos de Gwen gritando por su madre. Como cualquier buen abuelo haría, los dos se pusieron los zapatos y saltaron al coche, conduciendo lo más rápido que pudieron hacia la casa de los Dawes. Al acercarse a la casa, sus mandíbulas cayeron al suelo, incrédulos ante lo que veían. Toda la casa estaba en llamas, y sabían que su hija y 2 nietos estaban atrapados dentro. Aparcaron su coche en la entrada y sin un segundo de vacilación, saltaron del coche y corrieron directamente hacia el edificio en llamas. Encontraron a Gwen tirada en el suelo y la sacaron del fuego. Al hacerlo, ambos abuelos sufrieron quemaduras graves que los obligaron a ser ingresados al hospital más tarde. Aunque lograron sacar a Gwen de las llamas, no pudieron localizar a Amanda o Texas. Lamentablemente, conforme el fuego aumentaba, tuvieron que aceptar que los dos habían desaparecido. Los paramédicos llegaron a la escena poco después. Los abuelos fueron tratados por sus heridas y enviados al hospital, pero cuando los paramédicos revisaron a Gwen, se dieron cuenta de que llegaron demasiado tarde y ella ya no estaba. El incendio continuó ardiendo durante horas después de esto, y no sería hasta el día siguiente que el departamento de bomberos pudo apagar las llamas, permitiendo a los investigadores inspeccionar la escena del incidente y hacer todo lo posible para determinar qué había sucedido. Al principio, los detectives pensaban que un enchufe eléctrico defectuoso, una causa común de incendios domésticos, había provocado el siniestro. Pero cuando recuperaron los restos carbonizados de la familia 2 de los escombros, se dieron cuenta de que lo que habían encontrado era algo mucho peor. Mientras la policía intentaba unir las pruebas del incendio, se percataron de que las cosas no cuadraban. Los expertos en incendios descubrieron que se había utilizado un acelerante al analizar el incidente. Aún peor, el cuerpo de Amanda aparentemente fue el origen del incendio. Para la policía, esto significaba que el incendio no fue causado por un cortocircuito eléctrico. Más bien, fue provocado intencionalmente para ocultar evidencia de un asesinato, según los detectives. La policía programó entrevistas con los medios de comunicación locales. Anunció lo que habían descubierto, ofreciendo una recompensa de más de $40,000 por información que condujera a la detención del individuo que cometió este crimen. Pero a pesar de tal cuantiosa recompensa, nunca se recibieron pistas que llevaran a la captura del sospechoso. La policía pasó semanas buscando en cada centímetro cuadrado de la propiedad, incluso la más mínima pista. Pero repetidamente se quedaron con las manos vacías. Sin embargo, después de aproximadamente 3 semanas de búsqueda, una mujer que vivía hasta en California llamó para dar una pista. La mujer no identificada afirmó con certeza que Rachel Pittman, la niñera de 17 años, estaba detrás del asesinato.
Se desconoce por qué creía esto o por qué estaba tan segura de ello. Sin embargo, la policía no consideró seriamente la pista. Muchos podrían apresurarse a culpar a los investigadores por esto. Pero la verdad es que debes admitir que la pista parece bastante extraña. Después de todo, Rachel era una niña y una amiga íntima de la familia. Pero más que nada, ¿cómo alguien en California tendría información tan pertinente sobre un crimen que se cometió en Texas? A medida que pasaban las semanas, la policía hizo todo lo posible por seguir casi todas las pistas recibidas, pero nunca lograron hablar con Rachel. La pista fue considerada de baja prioridad por los oficiales, quienes sintieron que sería más útil investigar a otros sospechosos. Pasaron 3 meses antes de que la policía se acercara un poco más a localizar a la persona responsable de este desastre. Durante este tiempo se añadieron otros $100,000 a la recompensa por información. Y pronto recibirían una llamada que daría un giro total al caso. Conforme pasaban los meses, la conciencia de Rachel parecía alcanzarla. El pasado siempre encuentra una manera de alcanzarte, y para Rachel, la culpa se estaba volviendo más de lo que podía soportar. Un día, Rachel visitó a su madre. Desconocemos los detalles de su charla, pero la madre notó que algo inquietaba a Rachel. Después de hablar durante unos minutos, Rachel finalmente se abrió y confesó lo que había sucedido. Le contó todo a su madre. Rachel confesó abiertamente el crimen, pero aquí es donde la historia se vuelve increíble. El instinto de una madre es casi siempre proteger a sus hijos, pero en este caso, la madre de Rachel no pudo hacer tal cosa. Ella conocía la gravedad de la situación y sin dudarlo llamó a la policía. El oficial que aceptó la llamada recuerda que la madre de Rachel estaba llena de dolor, sollozando mientras revelaba lo que su hija le había confesado. Curiosamente, enviar una pista como esta habría hecho a la madre de Rachel elegible para recibir la recompensa de $140,000 que se había establecido, pero incluso llegó a rechazar el dinero. Ahora, no sé nada sobre el tipo de persona que es la madre de Rachel, pero este acto solo demuestra que debió haber sido una persona de carácter. Eso es una tonelada de dinero para simplemente rechazarlo. Pronto llegaron los detectives y Rachel se entregó a la policía sin resistencia. Pero es lo que reveló a la policía después del hecho lo que realmente distingue este caso, porque tomó por sorpresa a los investigadores y reveló un aspecto completamente nuevo de la historia que nadie vio venir. Cuando Rachel estaba bajo custodia policial, confesó todo, revelando hasta el último detalle de lo que había sucedido ese día en 2011. Explicó que había estado hablando con Tanya y que Tanya le había pedido que acabara con la vida de Amanda. Más específicamente, Rachel afirmó que Tanya le pidió que acabara con la vida de Amanda, pero que debería hacerlo cuando los niños no estuvieran en casa, ya que no sería necesario que se vieran envueltos en el crimen. Rachel afirma que la petición de Tanya sonaba urgente, y cuanto más hablaban, más sentía Rachel como si este crimen fuera una situación de ahora o nunca. Por lo tanto, decidió seguir adelante con el crimen sin esperar a que los niños se fueran, lo que resultó en que toda la familia perdiera la vida. Aunque esto explica la mayor parte de la historia, no explica un detalle importante. Si Rachel simplemente acabó con la vida de la familia, ¿cómo se produjo un incendio? Bueno, todo el crimen fue premeditado de principio a fin. Rachel sabía que si eliminaba a toda la familia, era casi seguro que dejaría algún tipo de evidencia, incluso si hacía todo lo posible por no hacerlo. Así que de camino a casa de la familia, decidió comprar una botella de soda de 2 litros y llenarla con gasolina. Después de llevar a cabo la parte más espantosa del crimen, agarró la botella, roció a las víctimas con combustible y luego prendió fuego a la casa eliminando prácticamente cualquier evidencia que pudiera haber dejado atrás. Pero hay una parte del crimen que Rachel no anticipó. Durante la pelea, accidentalmente se cortó con el cuchillo que había estado usando para llevar a cabo el ataque, causándose una lesión bastante grave en el brazo. Después de incendiar la casa, corrió de vuelta a casa para limpiarse antes de que alguien se diera cuenta. Hizo todo esto sin que nadie se diera cuenta de que siquiera había salido de su casa en primer lugar. Sin embargo, en medio del caos, Rachel había brincado una cerca de la propiedad de los dos. Después de limpiar en casa, corrió de vuelta a la valla de los dos para borrar cualquier huella o evidencia que pudiera haber dejado, nuevamente sin ser vista por nadie. Una vez que volvió a casa, Rachel se quitó la ropa y la quemó en el patio trasero junto con sus zapatos. Para rematar, tomó el cuchillo que había usado esa noche y lo rompió en 20 pedazos, esparciendo el metal en el bosque detrás de su casa y quemando el mango en la misma pila en la que quemó su ropa.
La policía recuperó gran parte del cuchillo que Rachel esparció en el bosque, pero no hallaron nada más. Pero al hablar con los investigadores, se percataron de que la historia ocultaba mucho más de lo aparente. Específicamente, a la policía le interesaba la parte de la coartada de Rachel, en la que mencionó que Tanya le pidió que cometiera el crimen. La policía rastreó a Tanya y escuchó su versión de los hechos. Pronto descubrirían que Tanya no tenía ninguna mala voluntad hacia la familia Doss y los consideraba amigos cercanos. Pero si esto es cierto, ¿por qué había mentido Rachel? Bueno, ella no lo hizo. En cierto modo. Cuando alguien comete un delito de esta magnitud, la policía suele enviar a la persona a un análisis de salud mental para determinar si puede estar sufriendo algún trastorno mental. En el caso de Rachel, los investigadores quedaron asombrados por los informes de múltiples investigaciones psiquiátricas sobre su trastorno. Un profesional sospechaba que Rachel padecía una forma de esquizofrenia paranoide. Creían que de algún modo Rachel había sido sincera sobre Tanya. Verás, Rachel realmente creía que Tanya le había pedido que eliminara a Amanda Doss, pero esto simplemente no sucedió. Según el psiquiatra, la conversación que Rachel tuvo con Tanya no fue más que una delusión retorcida. Mientras que las dos sí hablaron poco antes de que Amanda perdiera la vida. El contenido de su discusión no tenía nada que ver con Rachel reclamando la vida de Amanda. El psiquiatra cree que la propia mente de Rachel fue capaz de convertir una conversación ordinaria en una solicitud de asesinato. Esto exoneró a Tanya de cualquier implicación. Pero muchos se preguntan si esto también exoneró a Rachel de cualquier implicación. Ahora obviamente Rachel fue la que cometió el crimen, pero si no estaba en su sano juicio, ¿realmente podría ser considerada responsable de tal tragedia? Bueno, según un psiquiatra, Rachel sabía que lo que estaba haciendo era moralmente incorrecto. Sabía que quitarle la vida a alguien estaba mal. Aprovechó cada oportunidad para ocultar su participación. Lo demostró, pero el doctor cree que Rachel sentía que era su única opción, y en esencia era lo correcto hacer, por la razón que fuera. Un segundo psiquiatra intervino y dijo que Rachel sabía que sus acciones estaban mal, pero que fue influenciada por declaraciones hechas en televisión, vallas publicitarias e incluso conversaciones que no la involucraban. Rachel encontró un significado oculto en estas diversas vías y creyó que el universo le decía que lo hiciera, así que lo hizo. En una entrevista con los médicos, Rachel habló sobre escuchar serpientes que comenzaron a hablarle. Pensaba que estas serpientes eran demonios y que podía ver fantasmas. Más tarde, mencionó encontrarse con una nube rosa que creía albergaba las almas de sus 3 víctimas. Los médicos afirmaron que Rachel solo decidió entregarse después de comprometerse más profundamente con su religión, presumiblemente en un intento de ahuyentar a estos supuestos demonios. Como era de esperar, la defensa de Rachel quería presentar una declaración de locura, y si sus médicos están en lo cierto, ¿quién podría culparlos? Rachel ha mostrado todos los posibles signos de estar mentalmente enferma, y el delito parece haberse cometido claramente mientras Rachel estaba lidiando con serios desafíos mentales. Pero al final, por razones que simplemente no puedo entender, Rachel decidió declararse culpable de los cargos que se le imputaban. Debido a su edad, Rachel fue colocada en un centro de detención juvenil. Pero lamentablemente, su situación solo empeoró desde ese momento. Su conducta en prisión causó gran preocupación al personal penitenciario. Dicen que ella desarrolló un culto de seguidores detrás de las rejas y que fue muy irrespetuosa con los miembros del personal. A menudo hablaba con sus amigos y seguidores sobre el perdón de Dios, pero lo hacía de una manera retorcida y distorsionada. Aunque daba apariencias externas de ser una persona tranquila y recogida, la más mínima mención de que ella hacía algo mal causaría que se volviera fría y distante. El comportamiento de Rachel ha sido terrible desde su encarcelamiento. Los informes sobre su estancia en prisión dejaron de ser reportados en el año 2012, pero en ese año solamente se sabe que inició múltiples peleas con varios reclusos. Intentó escapar de su celda. Derribó un diente de un recluso, metió papel en la cerradura de la puerta de su celda para poder abrirla cuando quisiera, y fue sorprendida planeando un ataque contra otro recluso. Una vez logró escapar de su celda y se paseó por la prisión, haciendo lo que quería. Incluso logró conseguir una cuchilla de un sacapuntas. Pero en lugar de usarla para atacar, la usó para cortarse el cabello, evitando que pudiera ser usado en su contra durante una pelea.
Todo el personal de la prisión cree que Rachel necesita algún tipo de intervención médica si tiene alguna posibilidad de mejorar. Sin embargo, no se ha mencionado si será obligatorio. Tal como está, ahora está detenida en una prisión para mujeres adultas en Texas, pero hasta donde sabemos, aún no ha mostrado signos de mejora. Se espera que sea elegible para libertad condicional después de pasar otros 19 años tras las rejas, pero a menos que reciba la ayuda mental que necesita, probablemente no hace falta decir que Rachel nunca volverá a ver la luz del día. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si quieres ver más documentales de crímenes reales como este, asegúrate de darle a ese botón de me gusta y suscríbete si quieres ayudar a apoyar el canal. La mejor manera de hacerlo es simplemente dejando un comentario abajo. Cualquier comentario en absoluto ayuda al canal mucho más de lo que puedes darte cuenta. Si quieres ayudar económicamente, puedes hacerlo haciendo clic en el botón azul de unirse abajo o comprando una taza de historias de crímenes reales como la que ves en el escritorio detrás de mí en tynots.com. Pero con eso, mi nombre es Ty Nots y los atraparé, chicos, en el próximo video.